La canción Get Busy sonaba constantemente en radio y televisión, dejándonos conocer un talento diferente y raro por ese tiempo. Sé que lo conoces por sus éxitos más comerciales como Get Busy, We Be Burning y Temperature, como las canciones que le dieron fama a nivel mundial. Pero hubo algo antes de eso, y ha habido mucho más a lo que le perdió pista últimamente. Su música y estilo ha sobresalido por ser explícito hasta cierto punto, con ritmos fiesteros, fáciles de agarrar el ritmo y muy pegajosos, que hasta nos hacía cantar de squinkles: Woman Get Busy, just shake that booty non-stop with the beat drops, just keep swinging it. Apuesto que no lo cantabas así de squinkle, pero tú creías que sabías la letra. Preciado coleccionista musical, te cuento con quién se ha involucrado este estupendo artista para nacer, crecer y evolucionar su carrera musical: Sean Paul. Antes de eso hubo música pegajosa también, y por eso te daré este resumen y su respectiva demostración. Stage 1 fue su álbum debut dedicado al 100% al género dancehall, siendo este género de origen jamaiquino, justo de donde vino nuestro protagonista, pero eso no es novedad. Con su tono de voz sabíamos que algún conecte debía tener este país. Comienza el disco con una canción llamada She Wanted, y esta te adentra de lleno al dancehall con sonidos de la selva por parte de Jeremy Harding, siendo este mayormente el músico principal del álbum, produciendo también Infiltrate, Real Man, Definite y Strategy, teniendo todas un ritmo espeluznante. Intentaré decirlo como suena el título de la siguiente canción: Make It Go So Damn. En realidad no tengo la menor idea de qué hable, pero el ritmo es lo que más importa para nosotros, al menos para mí, y esta fue producida por el también jamaiquino John John, al igual que Faded. The Portem apareció momentáneamente en la película Rápido y Furioso 2, cuando Brian y Rome hacen el primer trabajo para Veron Carter. Es producida por Tony City Kelly, que por ahora es desconocido, pero después le hace algo choncho, y en este también produce Disrespect y No Blight. Tiger Bone incluye al inicio y en el coro a Mr. Vegas, que me brinqué una donde también participa, pero no es igual de choncha que esta, donde el coro suena como la canción de Bailamos de Enrique Iglesias. Como escuchaste, fueron canciones muy fieles al dancehall sin tanto sonido comercial, por ahora. Dirty Rock consiguió posicionar sus 4 sencillos dentro del top 15 Billboard 100. Quiero mencionarte algunas de las que no fueron sencillos y mostrarte un pequeño fragmento de ellas, dejando a un lado las que ya conoces. Shout Street Respect abre el telón de manera asombrosa, con un poco más de sonidos más que sus anteriores mencionadas, dándole más ruido y más sabor a su música, producida por The Beat People. Gimme the Light del primer sencillo, ya lo conoces, fue producido por Troy Remy, y aquí me doy un momento para explicar que Sean Paul escribe sus canciones y algunas con el apoyo de su hermano solamente. Light Blue fue producida por Tony Kelly, que en el álbum anterior te dije que produjo The Portem. Get Busy, con el que lo conocí en televisión, tuve una atracción inmensa a su música en aquellos años, es producida por Lenky, y es de los mejores beats que pudo seleccionar para su álbum y su carrera. I'm Still in Love incluye a Sasha, que desafortunadamente solo aquí se ha escuchado. Fue producida por Steely and Clevie, y apoyo en la composición por el padrino de Rocksteady, Alton Elvis. Punky tuvo una versión en español que imagino que le pareció buena idea para conectar con el público latino, ya que tiene una versión con Tego Calderón. Bubble fue producida por el dúo legendario de Neptunes, y despido el álbum con una de las mejores colaboraciones en la historia de la música. Esta apareció en el álbum de Beyoncé principalmente, pero apareció también en una versión extendida de este mismo. Fue producida por Scott Storch, que puedes conocer por Still D.R.E. de Dr. Dre y Lean Back de Fat Joe. Y en el rap de Sean Paul apoyó en la letra Jay-Z, quien al principio aparecería en la canción, pero por el hype del momento con Sean Paul, imagino que quisieron aprovecharlo, y fue una estupenda idea. The Trinity sigue manteniendo el dancehall al tope, pero con la evolución constante, inyectando pop en su música sin deshacerse de los sonidos tropicales. Head in the Zone abre el telón, donde apoya con corillos Serani, y es producida por Delano Thomas, Factor y Andres Saunders, justo los mismos que hacen We Be Burning, canción que tocó el top 10 en diferentes países y le dio aún más público del que ya tenía. Send It On y Ever Blazing son producidas por Lenky, quien ya había hecho música para nuestra protagonista antes. Esta última también era de mis favoritas a su salida. El productor Don Corleone se queda como productor principal en este, y es que hace ID Amini, el reggae de Jardie Bone con Wayne Marshall, Never Gonna Be the Same, Head to Toe y el sencillo oficial Give It Up to Me, que incluye a la cantante de R&B Keisha Cole.
Ya Snowcone, a.k.a. Rohan Fuller, no sabía el hitazo que estaba haciendo al producir la música para Temperature, el tercer sencillo mundial, y top de los charts también. Video que termina mostrándonos una parte de la canción de Breakout. Connection incluía al dúo de hermanas Nina Skype, que en ese tiempo se volvieron muy famosas con Move Your Body. Y All On Me es una canción que me sorprende que no haya sido un sencillo y fue producida por Jason Henríquez, hermano de Shawn Henríquez. Te lo dejo de tarea. Pero en fin, uno de los álbumes icónicos de Sean Paul que le dio más fama mundialmente. Imperial Blaze fue producido principalmente por Stephen McGregor, The Genius, quien hizo Lace It, Now That I Have Your Love, Birthday Suit con ritmos hip hop también, Evening Right, She Want Me, Daddy's Home, Don't Tease Me, Lately, She Wanna Be Down y el sencillo So Fine. Y el sencillo Press It Up. Hold My Hand incluye a la cantante de R&B Katie Hilson, producida por Supacoup. La canción Wine Baby Wine la produjo de nuevo señor Mr. Harding. Running Out of Time y Private Party las produjo de nuevo Don Corleone, quien hizo anteriormente Give It Up To Me. En fin, muy personalmente este álbum no brilló tanto como los dos anteriores, y no es que fuera malo, pero pudo ser que otros artistas nuevos robaban terreno acercándose al 2010. Tomahawk Technique estuvo nominado en los Grammys a Mejor Álbum Reggae en el año 2013, y no ganó. Esto pudo ser por la relación más al género pop que a la habitual del artista. Incluyó el sencillo principal Got to Love Ya con la cantante Alexis Jordan, que fue un hit para su tiempo, producida por los noruegos Stargate y escrita por el vocalista de One Republic, Ryan Tedder. She Doesn't Mind, un sencillo producido por Shellback, aprendiz de Max Martin, y Benny Blanco, que ahora se conoce por ser pareja de Selena Gomez, pero ha hecho muchísimos más hits. Body, What I Want, One Stop, Dream Girl y Hold On fueron producidas por el compositor Rico Love y su equipo de producción Division One, y hacían Arlene, Pierre Medor o D-Town. Put It On You y How Deep Is Your Love fueron producidas de nuevo por Stargate. ¿Y cómo se reconoce? Pues porque esta última suena al estilo de Miss Independent de Nillo, la cual también hicieron Stargate. Full Frequency añadió más toques de pop aún, sin deshacerse del ritmo habitual de Sean Paul, y discúlpenme si no le sé mucho a este, pero le perdí bastante pista en el transcurso de su salida. Riot incluye al hijo menor de Bob Marley, Damian Marley. Entertainment es una canción que incluye a los raperos Juicy J y 2 Chainz. Pornstar junto a Nyla fue producida por Hard Work y Toby Gad, coescritor de All On Me de John Legend, y aquí también trabajaron en Hey Baby. Wickedest Style junto a la rapera Iggy Azalea fue hecha por Polo Dadon, de quien tengo un video y un top 5 productores de Preciado. Dangerous Ground incluye al cantante Prince Royce con la producción de Hard Work solamente. Any Day es producida por el viejo colaborador Don Corleone. Lights On es coproducida por Aliaun Tiam, conocido por Akon. Y Other Side of Love fue producida de nuevo por Benny Blanco junto a The Cataracts. Este álbum sí me tocó disfrutarlo a su salida. Mad Love tiene buenos proyectos que me levantaron de nuevo de la silla. Naked Truth incluyó a la cantante Ginny Aiko, que no aparece en el video oficial, pero es buena pista por parte de los Quebecois Bunks and Bronx, con letra de Tyler Parks y Priscilla Renea o Money Long, no sé cómo la conozcas. Bad Love con el apoyo de la inglesa Ellie Goulding, producida por Bunks and Bronx y The Beat Freaks, con letra de Carla Murray Williams, quien escribió Private Show para Britney Spears. Mad Love del jamaiquino con David Guetta y Becky G, que supongo que ya has escuchado antes. Jump On It con música de Bunks and Bronx de nuevo y Teddy Giger, y la letra de Esquirdo, una de mis preciadas que me hace volver a sus primeras canciones. Jump on it, girl, and give me that grip. I'm the kind of lover make you come back quick. Take Away Your Heart incluye al canadiense Tory Lanez, que tiene buenas canciones a mi gusto, claro, y esta contiene un pequeño sampleo que parece la canción de Portem del mismo Sean Paul. Y cierro con No Lie, que seguramente escuchaste, ya que incluye a la nueva estrella del pop Dua Lipa en sus primeros pasos, y es producida por Same Style y Pip Campbell. El séptimo álbum de nuestro protagonista llega en 2021, pegado de nuevo más al reggae, comenzando con Buzz a Bubble, producida por Prue Music. Them Not Ready Yet con el jamaiquino Left Side, y aquí menciono que Sean Paul crea un equipo de producción llamado Dirty Rock, que al parecer se dedican a hacerle música desde este punto en adelante. Crazy colaborando con Buju Banton después de años, producida por Gargamel. Moneybags con Govana, producida por Tirimus al estilo de Bad Love. Este álbum revivió el dancehall en la música del artista, lo puedes escuchar en cada producción de este. Scorcha es el último álbum hasta ahora de Sean Paul, y aquí parece ser que su hermano se involucra en la producción como Jigsaw en Pondy Real, Back It Up y coprodujo OnlyFans junto a Tidal Assigns. How We Do con Pia Mia trae de vuelta Bunks and Bronx en la producción, como en Calling On Me también.
Bouncing es producida por Zach Passé, quien hizo la canción de Rihanna, Men Down. La cantante Sia aparece en Dynamite, quienes ya habían colaborado antes en el sencillo de la misma, Cheap Thrills. Light My Fire traía la vida de nuevo a Gwen Stefani, también a la jamaiquina Shensia, y es producida por AC y Kool Kojak. Calling On Me, producida por Banks and Ranks de nuevo solamente. Pondy Real, con Stylo G, como dije, producida por su hermano, igual que Back It Up De. Y No Fear es coproducida por el puertorriqueño Tiny, quien desde los 16 hace música. Colaboran Damian Marley y el también puertorriqueño Nicky Jam. Vamos con mi top 5 de apreciadas de Sean Paul. Bad Love, Naked Truth, Get Busy, Gimme the Light y Tyga Bone. Preciado, aquí termino la carrera de este artistazo, dándome cuenta de muchas canciones muy buenas a mi gusto, y por supuesto recordando miles más que desde Squinkle eran de mis preciadas de escuchar. Hasta pronto, preciado. Soler.